Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Este programa es presentado por... ¿Quieres recuperar tu salud y calidad de vida? El Dr. Wartan Keklikian, especialista en cirugía general, bariátrica y laparoscópica, te ofrece diferentes técnicas. Te invito a contactarlo a través del 0412-826-5301 o a través de las redes sociales como @cirujano laparoscópico y @Dr. Wartan, tu cirujano de confianza. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @Dr.Asdrúbal Alfonso. Ahora sí comienza una nueva entrega de Tu Consultorio Podcast. El día de hoy tendremos una consulta relacionada a la fiebre o virus oropouche. Vamos a hablar sobre este tema y además el impacto que tiene en las mujeres embarazadas y en las personas también que puedan ser los más sensibles a ello. Hoy, antes de recibir como siempre a los invitados, vamos a saludar a toda la audiencia de la 96.9 FM, la Radio Podcast, e invitándolos a que nos sigan en las redes sociales como @la Radio Podcast. Mi cuenta, @Daniela J. Salas. Por acá en el micrófono, como siempre, un gusto poderles acompañar, saludar en nombre de todo el equipo, Daniela J. Salas, certificado de locución, 52.991, Colegio Nacional de Periodistas, 22.768. Como siempre, los invitamos a que nos contacten a través de nuestro número telefónico, pueden escribir o pueden llamar al 0412-724-9527, se lo repito, 724-9527-0412. Ahora sí recibimos a los encargados de esta consulta. Se trata del doctor Francisco Carrera, ginecólogo obstetra, y también la doctora Lili Soto, médico infectólogo. Un gusto que nos acompañe. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con la doctora Lili, para que empezamos a entender un poco más sobre el virus oropouche. ¿Qué es este virus? Recordemos que en nuestro país se anunciaron ya los primeros casos en Venezuela hace algunas semanas. Y bueno, es importante hacer prevención y conocer lo que está circulando en Venezuela y en el mundo. Bueno, primero que nada, fíjate, es una infección viral, ¿ok? Es una infección viral. El virus de oropouche fue identificado por primera vez y aislado en 1955, es decir, que no es algo nuevo, sino que es nuevo el aislamiento en nuestro país. A pesar de que múltiples países vecinos habían tenido muchísimos casos, de hecho Brasil es el país con más casos. Y la primera vez que se describió fue en Trinidad y Tobago. Produce una enfermedad por lo general bastante benigna, caracterizada por fiebre, malestar general, postración, cefalea, dolor retroauricular, Que es el dolor que te da así como hacia los ojos, que tú Sí. sientes que es bastante intenso, ¿no? Sí, porque produce algo y es muy interesante. Esto se lo digo yo a mis estudiantes. Así como el dengue, produce algo que se llama cansancio muscular. Entonces, los músculos que te sostienen los ojitos, para que se entiendan, se cansan tanto que eso hace que te duela mucho detrás de los ojos. Y por eso precisamente estos pacientes te dicen, doctora, es que no puedo ni siquiera ver televisión, ¿no? Entonces, está bien inhabilitado el paciente, está encamado y te dice, ni siquiera puedo ver ni el celular ni la televisión. ¿Sí? Claro, y vemos también personas de alto riesgo, en este caso por eso nos acompaña también el doctor Francisco, Claro. porque uno de los altos riesgos que hay son las mujeres embarazadas. Sí, bueno, todavía estamos en fase de reconocer qué es lo que verdaderamente ocasiona en las embarazadas, ¿no? Sin embargo, bueno, hay 5 casos reportados en Venezuela, pocos casos de los que se conocen o de los estudios que se llevan en las embarazadas. Se habla de una transmisión vertical, ¿ok? Y este virus, lo importante para nosotros los obstetras es que está asociado a abortos espontáneos, se asocia a malformaciones congénitas y bueno, dentro de ellos se puede ver una microcefalia, muy similar a lo que ocurría con el Zika. Exactamente, igualito. Es Se que es un parece arbovirus. mucho. Son arbovirus, entonces tienen muchas similitudes en esto.
Cuando hablamos de esto es que, bueno, el responsable de toda nuestra tragedia son los zancudos, son diferentes vectores que hay, que lo Exacto. tenemos presente en nuestro país, pero también somos responsables de que ellos se proliferen porque no estamos haciendo las cosas correctamente en muchas oportunidades, estamos almacenando agua, dejándola destapada, dejando como ese reservorio perfecto para que ellos se reproduzcan, no estamos utilizando, a veces nos dicen, bueno, está activo este virus, está activo esta enfermedad, pero decimos, bueno, a mí no me pican los zancudos. Hay personas que dicen eso. Y de repente, con una sola picada, ya están listos para empezar a incubar ese virus y que se desarrolle en nuestro organismo. Es así, yo creo que las medidas preventivas siempre son la base de todo. Y fíjate que qué bueno que lo vi ayer en la noche antes de venir para acá y ya está habiendo una campaña bien grande de fumigación a nivel nacional. Eso nos garantiza que va a disminuir, independientemente de que sabemos que hay una temporada bien compleja desde el punto de vista climático. Es decir, hay un aumento de la temperatura, pero también se presentan muchas lluvias. Y cuando hay lluvias, evidentemente todos estos insectos, mosquitos, vectores, pues proliferan. Entonces, al haber esta campaña, va a mejorar toda esta situación. Pero ¿qué pueden hacer las personas, ellos en sus casas, para protegerse de este tipo de enfermedades? Bueno, lo primero, la utilización de repelentes, la utilización de mosquiteros, de tela metálica en las puertas, en las ventanas, y muy importante lo que dijiste acerca del agua y los reservorios, porque allí se forman los criaderos de los mosquitos y evidentemente esto trae una cadena de transmisión gigantesca que es muy difícil de detener. Precisamente por eso esto es una enfermedad y son enfermedades típicamente endémicas, es decir, que se espera una cantidad de casos al año. Estábamos nosotros como infectólogos desde hace tiempo, y yo que trabajo también en el campo de la epidemiología, tratando de identificar casitos de Oropuche. Y qué bueno que gracias a todas las acciones que se hacen, ¿verdad? Desde el punto de vista de biología molecular, que es el diagnóstico, pues pudimos identificarlo y sabemos que está y que constituye una amenaza. Para las embarazadas, Francisco, a mí me parece sumamente grave y preocupante, porque imagínate, hoy en día yo me puse a ver y la tasa de fecundidad de la mujer venezolana disminuyó. Es decir, por cada mujer venezolana ya antes era de 3 a 4 niños, ahorita no llega a 2. Sí, bueno, Y entonces si de paso tenemos este virus y puede producir un aborto, un embarazo, un feto valioso, es terrible. la importancia de todo esto primero es aislar a la persona, hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que el diagnóstico es difícil. El diagnóstico es difícil porque es similar a otros virus que ya son conocidos. Sin embargo, uno pues manda el suero al Instituto de Higiene, que en este caso creo que son los encargados entonces ahorita de hacer todas estas pruebas de PCR, la detección viral. Y una vez descartando todos los otros tipos de arbovirus, pues sospechar qué puede pasar con esta paciente. Si este virus está asociado en dependencia de la edad gestacional en el que esté contagiado, bueno, con abortos espontáneos o quizás más adelante en la formación, pues algún problema morfológico del bebé, malformaciones O congénitas. partos pretérminos, que también constituye un problema de salud pública, porque entonces después tenemos que tener estos bebés en unidad de cuidados neonatales, ¿verdad? Tenemos pocas cunitas y es bien complicado el manejo. Claro. La importancia igual, una vez que tengas unos síntomas, pues acudir al especialista, sospecha, importante la sospecha clínica. De hecho, se habla mucho que como no hay un tratamiento específico, aún. Bueno, pero Tratar Es importante aclarar que aún. Claro, Ajá. aún, pero siempre irnos como por la primera línea, que es el tratamiento casi que básico. Cuando tenemos Tratamiento fiebre, sintomático. cuando tenemos el malestar general y no sabemos qué tenemos, es mejor irnos, por ejemplo, a hacer el acetaminofén para evitar complicaciones. ¿Por qué? Porque se parece mucho al dengue, al zika, al chikungunya y bueno, ahora tenemos el Oropuche presente. Y bueno, conversando con Lili hace tiempo, pues me decía que no es un virus tan nuevo, solo que es nuevo en nuestro país. Exacto. O sea, eso está desde el año 55, me comentabas, ¿no, 55, Lili? sí. Entonces, sí existía ya, incluso, bueno, tiene ese nombre de Oropuche por la zona donde fue detectada la primera vez el virus. Y lo impresionante es que todos se parecen como que de una forma u otra. O sea, las enfermedades tropicales, todas como que van de la mano, todas se van pareciendo unas a la otra. Lo que pasa es que cuando inició el virus, era un virus más que todo selvático por el vector donde se encontraba, pues usualmente en la selva. Era Culicoides. Ajá, un culicoides. Sí. culicoide.
Bueno, y aquí tenemos los jejenes. Exactamente, es como le decimos tradicionalmente. Como le decimos nosotros, los jejenes que son tan chiquiticos que uno no lo ven, pero por lo menos tienen una diferenciación. A mí particularmente me dejan unos edemas bastante grandes, me Sí, empiezan a rosetón. picar, Claro. o sea, se llenan como de líquido y son bastante difíciles para que se me desaparezcan y normalmente uno como que se desespera y empieza a rascarse mucho más la zona, ¿no? Entonces yo no sé si ese rascado que uno hace que también todo se prolifere más rápido o no tiene nada que ver, es algo más dermatológico. No, bueno, fíjate, los jejenes tienen una particularidad. Claro, yo no soy entomólogo ni nada de eso, ¿no? Que son los especialistas en este tipo de cosas. Pero tienen una particularidad que generan o producen más alergia. O sea, es más intenso este proceso de esta liberación de histamina en el cuerpo. Y precisamente por eso, las personas, independientemente de que termine contagiada o no con joropuche, va a tener esa evidencia, ¿sí? En tu caso, Dani, probablemente seas alérgica, pero sí siempre dejan una marca bien importante. De hecho, a veces las personas no se dan cuenta porque como son muy chiquititos, no se dan cuenta, pues no los ven. Pero luego, a las pocas horas, van a ver la marca. O sea, es muy, muy característico porque producen algo que se llama prurigo, pues. Sí. Dejan su cicatriz allí. Sí, probablemente sea alérgica o sensible a las Tengamos una picaduras sensibilidad, mayor sí. de los jejenes y lo tengamos por allí. Pero entonces, bueno, vamos teniendo a personas mucho más susceptibles y también, bueno, Lili que es infectólogo y además, bueno, docente en la Universidad Central de Venezuela en medicina tropical, bueno, ves mucho más, ¿no? Y también esas personas que de repente tienen ese sistema inmune bastante bajito, o sea, las personas inmunosuprimidas, aquellos que ya tengan también otra patología de base, aquellas mujeres embarazadas, aquellas personas mayores. Entonces vamos viendo como que también quienes podrían verse peor al momento de que si lo pica un mosquito de esto, conocido en nuestro país como jejenes, pues van a tener más complicaciones. ¿Cuánto tiempo tarda el virus en manifestarse? Bueno, el periodo de incubación que manejamos es un periodo de incubación bastante corto, de 7 a 12 días, usualmente, como la mayoría de este tipo de arbovirosis. La mayoría de las arbovirosis tienen unos periodos de incubación. Cuando hablo de arbovirosis me refiero al dengue, al zika, chikungunya, todo este tipo de enfermedades que son transmitidas vías vectoriales, es decir, se transmite a través de un mosquito o algún insecto, no de persona a persona. Siendo una enfermedad infectocontagiosa, no se transmite de persona a persona. Entonces, este tipo de infecciones tienen esa particularidad. Sí, sin embargo, todavía no se conoce porque es esporádico estos brotes que hay. En realidad siempre han sido endémicos. A pesar, y precisamente como son endémicos y poco se conoce, es como se está en estudio todo lo que puede generar en todos los pacientes, no necesariamente una paciente embarazada. Claro. Porque si vamos al nivel de los síntomas, la fotofobia, existe también un eritema maculopapular Sí, un que rash. comienza en los troncos y se extiende hacia extremidades. Es igual e incluso en las formas más graves puede producirse meningitis, una meningoencefalitis. Sí, una meningitis aséptica y síndrome de Guillain-Barré que también lo puede producir a las pocas semanas Zika. ¿Sí? Y de hecho, fíjate que hubo algo bien interesante que pasó en el Perú que a mí como médico y efectivamente como profesor investigador del IMT me llamaba mucho la atención, y es que en Perú cada vez que tienen brotes de síndrome de Guillain-Barré, es decir, tienen más casos de lo que deberían, empiezan a hacer mucho más diagnósticos moleculares de este tipo de arbovirosis. Y empieza la gente a tener muchísimo más cuidado, como lo dijiste, con las personas mayores, con los pacientes inmunosuprimidos, con las embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces es algo bien, bien interesante el haber tenido el aislamiento y bueno, tener la disponibilidad en el país para hacer el diagnóstico es esencial. Cuando hablamos entonces del momento de la gestación y al tener la exposición de la picadura de este mosquito, de este jejen, y tenemos un periodo de incubación de 12 días aproximadamente para que comiencen las manifestaciones, y nos decía que el diagnóstico es bastante complicado debido a que, bueno, no tenemos una prueba exacta en este momento, pero bueno, se puede ir correlacionando con la clínica más o menos que va teniendo el paciente, cómo tratar a esta mujer embarazada para evitar una pérdida del feto. No, el tratamiento son las medidas que tiene que tener la paciente, evitar las áreas endémicas,
Si va a ir a un área endémica, pues cubrirse con mangas largas, pantalones largos, o sea, evitar todo lo que tenga un contacto con un vector de que la pueda infectar. Ya una vez que hay una infección por el mismo, pues se hace el tratamiento sintomático. Sin embargo, importante informarle a la paciente las posibles complicaciones que hay con el virus, pues. Y lo otro, bueno, el mismo aseo en la casa, el no dejar nada para que el vector prolifere y tengas una posible infección. Claro, pero cuando hablamos del aseo dicen, pero es que yo no tengo agua sucia en mi casa. Pero No, resulta que no eso. solamente es el agua sucia, ¿verdad, Lili? No, son cualquier tipo de agua reservada, ¿verdad? Y que esté destapada, eso puede generar criadero de mosquitos, y de cualquier tipo de insecto. Es importante porque a veces sí tenemos que decirle a las pacientes embarazadas qué pudiera suceder, pero tener mucho cuidado también, o sea, tener mesura de cómo lo vamos a decir, ¿no? Y es importante, a pesar de que no tenemos un antiviral específico, ¿verdad? Y que siempre depende del momento en la gestación en la que esta paciente es infectada, teniendo en cuenta que mientras más semanas de gestación o tenga un embarazo, pues digamos más avanzado, menos riesgos hay, ¿sí? Porque digamos que es un bebé que ya está formadito, ¿verdad, Francisco? O sea, ya es un bebé que está Sí. formadito, etcétera, etcétera, y pues tiene una probabilidad de vialidad mayor. Por supuesto. Pero tener en cuenta todo esto es importante, porque a veces, y te lo digo, yo recibo pacientes en la consulta embarazadas porque también hago muchas infecciones en el embarazo, y es muy importante siempre hablarles de los ecos morfológicos que hay que hacer, sobre todo si hubo este tipo de patologías, de antecedentes infecciosos durante la gestación, ¿ok? Y dejárselo claro y explicarles, sí, hay un riesgo, mamá, pero nosotros estamos haciendo y buscando estos marcadores que nos hablan de alguna alteración en tu bebé para nosotros poder descartar. Sin embargo, la COC refiere realizar la ecografía cada 4 semanas, bueno, igual que en el control del embarazo, ahí vamos viendo justamente cómo está la biometría fetal, cómo va ese crecimiento del bebé y comparando esos diámetros, Con igual los sospechando con los percentiles, percentiles, precisamente por el antecedente o la sospecha de la infección viral. Bueno, sabes que estamos conectados también en redes sociales. Estamos en YouTube a través de la radio podcast y estamos a través de mi cuenta @AnielaJSales, la cuenta de la doctora Lili, que es de EREA Lili Soto. Ya nos vamos a estar conectando también con la cuenta del doctor Francisco Carrera. Y bueno, por acá me llama la atención que se están hablando entre los usuarios y dicen, viste, ya hay oropuche en el país. Y el otro le dice, bueno, ¿qué es eso? Ya lo voy a googlear. No lo googleen. Estamos aquí a través de tu consultorio podcast hablando sobre el virus oropouche o fiebre oropouche. Y ya nos están explicando nuestros especialistas en esta consulta de qué se trata. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando al regreso de nuestro espacio. Vamos a cumplir a esta hora con un corte comercial y ya regresamos. Y seguimos con mucho más de esta consulta en tu consultorio podcast, invitándolos como siempre a que participen en las redes, tanto por @la radio podcast, que es nuestra cuenta oficial, mi cuenta @AnielaJSalas y nuestros especialistas, la doctora Lili Soto, de EREA Lili Soto, y la cuenta del doctor Francisco Carrera, de ERE Francisco.Carrera. Si los consiguen en redes sociales, estamos en conjunto para hablar sobre el virus oropouche con ustedes, o virus oropouche, como ya lo han escuchado. Ya se han reportado 5 casos, esperemos que no tengamos muchos más, que esto sea un foco bastante controlado, pero bueno, tenemos el vector en nuestro país, que es ese jejen. Entonces, que ese mosquito chiquitico que lo tenemos en varias regiones de nuestro país, aquí en el estado Miranda lo tenemos, en la ciudad capital y en diferentes estados de Venezuela. Así que el mosquito está activo. Lo que tenemos que evitar es que piquen a una persona infectada para que esto no suceda de que se empiece la cadena una de tras transmisión, otra. claro. Así es, ¿no? Bueno, para las personas que se están conectando, porque recordemos que, bueno, estamos en radio, también estamos en podcast, estamos en redes sociales, recordemos esos cuadros que también se tienden a confundir con otros, como el dengue, el zika y el chikungunya. Bueno, fíjate, todas estas arbovirosis, hay algo que yo quisiera decir antes de continuar. Claro. Y es que es muy importante que se sepa que el diagnóstico no es que es difícil. Lo que no tenemos la prueba similar, específica, No, ¿no? sí tenemos prueba específica. La hace el Instituto de Higiene. Sí, la hace el Instituto de Higiene. Tenemos biología molecular. El Instituto de PCR. Higiene es una maravilla. Es como nuestro CDC aquí particularmente. Y quiero que eso quede bien claro, porque entonces las personas van a creer que no tenemos para realizar las pruebas y el despistaje. No. Sí las tenemos. El problema y lo Pero que todo se hace en el Instituto de Higiene Rafael Rangel.
Bueno, cuando hay un proceso infeccioso nuevo, siempre se hace por allí. Porque te comento que para hacer este tipo de cosas, este tipo de estudios de PCR, como ya dijo Francisco, se utiliza algo que se llama primers y se trae del exterior. Entonces, digamos que no es algo tan comercial como para que sitios privados, públicos y todos lo tengan, ¿no? Sino que en este caso, el sitio de referencia es el Instituto Nacional de Higiene y todas las muestras del país pueden ser procesadas allí, ¿sí? Entonces, es importante esto porque en ocasiones lo que no entendemos es que lo que es difícil es hacer la diferencia desde el punto de vista clínico, es decir, por síntomas y signos. Desde ese punto es muy difícil hacer un diagnóstico exacto de que si es dengue, exacto, de que si es chikungunya, que si... Sin embargo, se determina... Sí, hay unas características. Hay características tipo, en la fiebre oropuche da náuseas y vómitos, es característico de, sin embargo, en los otros arbovirus no era tan común. No tan común, porque tú puedes tener dengue y no darte ni náusea ni vómito en muchas oportunidades. Exactamente. Pero también fíjate que la intolerancia a la vía oral es un motivo de hospitalización de los pacientes con dengue. Entonces, claro, lo que pasa es que tienen los mismos síntomas y signos, lo único es que unos son más frecuentes en dengue, por ejemplo, otros son más frecuentes en Zika, otros son más frecuentes en chikungunya y evidentemente otros son más frecuentes en oropuche. No hay trombocitopenia. O sea, exacto, no hay afectación de plaquetaria en oropuche, pero para eso necesitamos ¿qué? Laboratorios. Entonces ya esos no son signos y síntomas clínicos. Claro, por acá saludamos a la audiencia. Jorge Díaz está conectado. Jorge es médico veterinario. Un saludo para ti, Jorge. Por acá también nos está escribiendo otro Jorge Vince. Y nos dice, hola Dani, ¿qué se le puede colocar a las aguas en los tanques para evitar que se formen las larvas de los mosquitos? ¿Hay algo que se le pueda colocar al agua? No, fíjate, lo más importante es tapar, ¿no? Buscar la forma de como tener un reservorio que esté bien tapadito para que no haya esta accesibilidad. Con el culecoides, que es el gen que transmite, es el vector de esta infección, es importante entender que lo tenemos en todos lados a nivel nacional. Por eso es que de alguna forma nosotros en la parte de infectología y sobre todo desde el punto de vista de medicina tropical estábamos cazando oropuche. Nosotros decíamos, tiene que haber oropuche en Venezuela. Y qué bueno que hubo una campaña y un trabajo bien bonito y se pudieron identificar estos casos. Bueno, que ustedes hablaban, ustedes revisan las redes sociales de Lili y de Francisco, ellos a veces hablan mucho en conjunto como una dupla y pueden ver un video del año 2024 en donde ya ellos hablaban de oropuche y de embarazadas justamente. Y hablando de las embarazadas, vamos a hablar sobre las medidas de seguridad y de protección que deben de tomar, que bueno, es la que podemos tomar todos, como utilizar repelente, el mosquitero, evitar la proliferación de los zancudos. Pero, por ejemplo, una mujer que le toque viajar y está embarazada y de repente ya se conoce en alguna región que hay oropuche, ¿debe tomar una medida más extrema? Sí, bueno, debe colocarse la ropa que le tape prácticamente todo el cuerpo, manga larga, el cuerpo, exacto, sí. Justamente para evitar el contacto, si vas a dormir, usar mosquiteros, usar repelente contra insectos. Telas metálicas en ventanas, en puertas, ¿okay? Bueno, por acá Jorge me dice que era mi camarógrafo que operaba la grúa. Bueno, Jorge, un saludo. No conocía el usuario de tu Instagram. Así que bueno, un saludo para ti, todos los que se están conectando. También se acaba de conectar Eduardo-2000. Magdis también se está conectando. Así que si tienen preguntas, la pueden ir haciendo. Nos preguntaba eso, lo del agua, y siempre va a ser fundamental, porque a veces pensamos que no tenemos nada en casa, pero resulta que alrededor de nuestra casa o de nuestro trabajo tenemos esos reservorios. De repente un caucho que está abandonado hace mucho tiempo y bueno, llovió y le quedó agua allí, o un recipiente, o de repente tenemos bambú que son tan lindos en casa. A mí que me encantan los bambús en agua, entonces, bueno, decimos, bueno, se ve limpio, pero a veces se pueden confundir las larvitas con las raíces, por ejemplo, de este tipo de plantas. O sea, no satanizar ningún tipo de planta, sino que más bien nosotros recambiemos esas aguas con mucha frecuencia, ¿no? Claro, totalmente. Es que, fíjate, hay una cosa que tenemos que entender, que hay factores que podemos modificar y otros que son inmodificables. ¿Qué no podemos modificar? Que vivimos en una región tropical. Sí. Vivimos en una región tropical en donde, que de hecho, teóricamente y prácticamente somos epidemiológicamente inestables. Quiere decir que el clima cambia a cada rato.
en un mismo día podemos tener varios tipos de clima. Y más allá de eso, hay cosas que tampoco podemos controlar. Lo que tú decías, por ejemplo, en la casa. Si tenemos una quinta, tienes 3 niños, un esposo y tienes un jardín grande, es muy difícil controlar que llueva y que no queden algunos pequeños reservorios que no están bajo tu control, están bajo el control de la naturaleza. Entonces sí, o sea, hay que hacer muchos chequeos, ¿verdad? Que es lo que generalmente nos garantiza detener la cadena de transmisión de la cual siempre nosotros hablamos. Si nosotros detenemos la cadena de transmisión, evidentemente, pues eso no va a generar un mayor problema. Pero es importante entender que cuando se identifica una enfermedad infecciosa en un país en donde no se había identificado anteriormente, eso constituye un brote, así sea un caso, así sean 5 casos. ¿Eso es generar alarma o para que la gente esté asustada? No, señores, no. Es para que estemos informados de que existe, de que está presente y que hay unas medidas preventivas que podemos utilizar para prevenir. Daniel True nos dice que si hay alguna zona que sea como más predisponente a que el virus se propague, que si tenemos Endémica zona. ahorita sí se conoce el estado Miranda y habían 2 estados. Mientras, lo que pasa es que el estado Miranda es un estado que a mí me encanta Bueno, porque es muy diverso. ¿Sí? demasiado. Es demasiado diverso, pero claro, evidentemente regiones selváticas tienen mucho más riesgo, es decir, en frontera con Brasil, que Brasil es el país que tiene más casos reportados. Brasil tiene unos artículos interesantísimos de fiebre de uropuche en embarazadas, que lo discutíamos la vez pasada, Francisco. Lo que pasa es que también hay un factor importante que puede ser un subdiagnóstico o un subregistro. Exactamente, bueno, de siempre estas hay infecciones. subregistros, siempre. A lo mejor existió desde hace tiempo en Venezuela, sin embargo, por lo similar de los síntomas con los otros virus, pues pasaba desapercibido. Si no lo sospechas, no lo diagnosticas. Exactamente, tienes que pensarlo. O sea, eso es una cosa que uno le enseñan desde que está en primer año de medicina. Si los ojos no ven lo que la mente no conoce, entonces por eso es que hay que estudiar todo, para poder identificar más los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y ver qué otras cosas pudiera tener esta paciente o por qué este paciente no mejora. Es importante porque también nos hemos acostumbrado, como país tropical que somos, a que tener fiebre 5 días y sentirse horrible es normal. No, señores, eso Empezamos no es a decir, eso es normal. una virosis, no importa, porque No. mira, yo escuché que ya hay varias personas que se sienten como tú, entonces eso es una virosis, quédate quieto, quédate quieta, no pasa nada. Resulta que sí puede ser algo muy transitorio, que de repente tú reposando solamente en casa y tomando de repente acetaminofén e hidratándote, va a pasar. Pero a veces no es así. Entonces como que tenemos esa cultura o esa mala cultura de la automedicación o ese autodiagnóstico, porque ahora todos somos médicos en nuestro país o, como dijeron hace rato, vamos a googlearlo. Y con la Déjame inteligencia googlearlo. artificial tenemos un rollo gigantesco, que lo hablaba yo temprano en la revista médica. Mira, a mí me tiene aterrada de la cantidad de cosas que llegan los pacientes. Llegan los pacientes con diagnósticos. Con diagnósticos a la consulta, pero una cosa toda loca. Fíjense, señores, hay cursos para nosotros los médicos para aprender a hacer los prompts, ¿verdad? Que los son las prompts? palabras, son las Ajá. palabras como clave, ¿no? Los datos duros para buscar el diagnóstico más posible. Porque si tú usas la inteligencia artificial, pero no estás preparado para usarla, te va a dar locuras, pues. O sea, no te va a arrojar algo que sea certero o que sea posible. Bueno, lo que pasa es que internet te puede arrojar cosas muy locas o de repente tú colocas Sí. dolor de algo y te aparece, no sé, Cáncer. cáncer. Igual vamos Y te llegan aprendiendo personas llorando. diariamente del virus. Fíjate que el virus Sí. se ha identificado en placenta, en cordón, cuando lo ha estudiado incluso en los fetos, en los óbitos, o las muertes fetales. Los bebés que mueren intraútero. Los bebés que mueren intraútero, se han identificado el virus. También se identificó en tejido, en semen. Entonces, Sí. sin embargo, todavía no podemos decir de que hay una transmisión de vía sexual. Se ha Bueno, pero identificado esa en- parte sexual se ha hablado en muchas ocasiones, incluso cuando estábamos aprendiendo De del COVID. Mpox. Ajá, y de Mpox. ¿Se de acuerdan? Monkeypox, sí, también. Sí, sí, del COVID, cuando estábamos aprendiendo del COVID, pues se veía, y bueno, el semen, bueno, tiene una sustancia bastante rica en muchos compuestos, y entre ellos, bueno, está la parte de la fecundación, estamos hablando de las transmisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. E incluso en la Células leche vivas, materna. muy vivas, que crean más Muy vidas. móviles. Muy móviles que crean más vidas, Está sin duda bien. alguna. Ellos se ríen, bueno, pero todos nos reímos, pero es verdad. Es verdad. Es Esa cierto, es la realidad. es una realidad, pero por eso no vamos a satanizar pues esto, pero
Sí, lo es importante que sigamos con todas las recomendaciones y hablamos de una incubación de 12 días aproximadamente para empezar a tener síntomas. ¿Cuánto podrían durar los síntomas aproximadamente del Oropuche? Bueno, fíjate, por lo general constituye en el 90% de los casos una enfermedad bastante benigna, unos 5 o 7 días. Cuando ya el paciente pasa más de una semana con sintomatología, tienes que estar muy pendiente porque entonces puede hacer una recaída en la tercera semana y ahí es donde sí hay riesgo de estas complicaciones, digamos, malas, que hay que tenerle mucho Vi un cuidado. porcentaje, corrígeme si un 70% ¿De qué? de estas recaídas en pacientes. Claro, posteriormente los que dan los pacientes, síntomas. fíjate, de ese 100% que se enferma con Oropuche, el 90% dura una semanita enfermo y no pasa nada y ya está. Pero ese otro 10% que queda todavía con síntomas, llevamos nuevamente a un 100% y el 70% de esas personas puede tener meningitis aséptica y o algo que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis flácida, es decir, las personas no se pueden mover y necesitan tratamiento. Ojo, hay tratamiento para eso, no es que no hay No hay formas de sí, hay manejarlo. tratamiento. Eso tenemos formas de manejarlo y bueno, yo he tenido bastantes pacientes con síndrome de Guillain-Barré y por la mayoría se recuperan, siempre que uno tenga el pensamiento, mira, ¿por qué este paciente está así? A veces el cambio es en horas, señores. Evitar la deshidratación va a ser fundamental. Claro, bueno, siempre, en todas las enfermedades infecciosas y sobre todo aquellas que producen fiebres altas, es muy importante evitar la deshidratación. A mí solamente de todas estas enfermedades tropicales me ha dado dengue clásico. Ok. Y la verdad yo no sabía que tenía dengue, me tuve que ir a hacer la prueba obviamente para saber el diagnóstico, pero me pasó eso, el dolor fuerte en los ojos, esa sensibilidad a la luz, esa molestia, ese malestar, ese dolor horrible, yo sentía, no me podía parar de la cama, yo decía, ¿qué es esto que tengo yo? Siento que me pasó rápido, una semana más o menos, Sí. o menos, pero sentí que me quedaron con muchas secuelas posteriores. Claro. O sea, yo decía, ya se me quitó, ya no me aparece el virus activo, ya no tengo dengue, pero me sigue doliendo el cuerpo. Bueno, además a mí siempre me duele algo, ¿no? Entonces, eso es parte, Bueno, tranquila, eso es parte eso es ser parte yo. de la vida. Eso es parte de ser yo y lo llegar, decía yo ayer. y llegar a una edad, ¿no? Pero esa A es la partir magia de de los ser 40 yo. te duele hasta amanecer. despertar, abrir Si los no, ojos. algo malo está pasando. Algo malo no está te duele pasando. algo. Pero No. sí, a veces pueden quedar secuelas por acá. Bueno, saludamos también a Josmar, que está por acá, a Colmenares, ¿verdad? Que está aquí, Jorlis, que se están conectando. Bueno, pueden ir preguntando. Pero sí, Bueno. o sea, pueden quedar secuelas y me imagino que con el Oropuche también. Te Claro, puedes sentir fíjate. posteriormente un poquito mal. Fíjate, una cosa es que la enfermedad como tal te dura una semana, pero todas estas enfermedades virales o infecciones van a producir en los días posteriores algo que se llama periodo de convalecencia, que suele duplicar el tiempo en el cual estuvimos realmente enfermos. ¿Y qué es el periodo de convalecencia, señores? Es sencillamente el momento donde ya nos sentimos bien, no tenemos fiebre, pero no estamos al 100%. Así estaba yo, convaleciente. Convaleciente. Eso es muy importante que, bueno, y que eso cale en nosotros, ¿no? No quiere decir que no nos hemos recuperado, sino que, bueno, el cuerpo te toma un tiempo en generar algo que nosotros llamamos el equilibrio, que nosotros le decimos homeostasis, ¿no? Bueno, hablemos también nuevamente de las embarazadas. Perfecto. Ya dieron a luz, no hay riesgo fetal. ¿Qué pasa con la lactancia materna? Ya que estábamos hablando hace rato de fluidos. ¿Se puede amamantar o no se puede amamantar Se al ha bebé? identificado el virus en la leche materna, sin embargo, los beneficios de la leche materna es mucho mayor. Entonces, no está No contraindicado hay la discusión lactancia. de que se hay que quitar No. la leche materna. Y esto Hasta ahora, es... dentro de los estudios, no. No. Entonces, bueno, ya sabemos que sí está permitido. De todas maneras, siempre ante la duda hay que Claro. consultar a nuestro médico tratante, a nuestro ginecólogo obstetra. Mire, doctor, tengo este síntoma, me está pasando esto. Puedo hacer con el bebé también el equipo multidisciplinario, hablar con el Pediatra, infectólogo, con el pediatra, hablar con todos para saber. O sea, no es como que quedarnos solamente en el pánico, sino buscar las soluciones. Y una de las claves fundamentales para esto va a ser siempre el control del vector. Evitar la picadura del zancudo, sin duda alguna. Lo que pasa es que, claro, nosotros no tenemos esa cultura de decir, bueno, déjame tener un repelente en la cartera, en el carro, en el bolso, en el bolsillo, y déjame reaplicarme este repelente, ¿no? ¿El repelente se replica, por ejemplo? Sí, claro, fíjate, eso es una de las cositas bien importantes. No tenemos esa cultura porque vivimos aquí en la Gran Caracas, pero realmente cuando vas a estado, tú fuiste a Amazonas.
a Bolívar. Alguna vez. Cuando A la hicimos Gran el Sabana. ruralito, bueno, Francisco No, es no. compañero mío de grado, pero él es más viejito que yo. Quiero que eso quede claro. Bueno, muchos iban a hacer lo que era el ruralito en Amazonas y allí sí, te lo recomiendan cada 2 horas. Claro, y además, O sea, bueno, ahí están cada todos, 2 todos los horas, vectores. ahí están todos los vectores, hay mucha malaria, ¿verdad? Y Bueno. tenemos que protegernos también de la malaria, que sí es una infección, Que también es otro zancudito, no es el mismo. también es otro zancudito y es una infección, pero no es viral, es parasitaria y sí tiene tratamiento específico. Los Él es pacientes se sienten muy diferente, lo mal. tenemos en varias regiones, incluso Sí. lo tenemos en Zulia, lo tenemos en zona selvática. Y bueno, ahí vamos viendo que ese mosquito, bueno, es totalmente diferente. Si lo ven, yo fui a medicina tropical. Ah, sí. Claro, yo fui a medicina Ajá. tropical y hay como una maqueta Sí. con los zancuditos Sí, así sí, pegados sí, con sí, alfileres. sí, A mí sí, me sí. encantan todas esas cosas, así que Claro, porque nosotros en el instituto tenemos un entomólogo, biólogos especialistas en ofidios, en todo. O sea, tenemos una cantidad de cosas que es bien importante y las enfermedades tropicales no necesariamente son infecciosas, ¿verdad? Pero se unen con la infectología muchas veces y es importante, es bien bonito esa simbiosis que hacemos con ellos. por supuesto. Bueno, vamos viendo todo esto. Es importante siempre el control. Siempre que tomemos conciencia, ya sabemos que hay algunos casos, gracias a Dios no son muchos, pero bueno, una sola persona es suficiente para que varios vectores puedan infectarse y transmitirlos a los demás. Por eso también hay que controlar cuando viajamos fuera, no solamente si está embarazada o no, tomar las medidas, porque muchas veces las enfermedades llegan así. Nos fuimos de viaje, nos Exacto. enfermamos, llegamos al país, somos ese foco infeccioso lamentablemente y empezamos a pasar ese virus de persona a persona con la ayuda de este mosquito llamado jejen en este caso. Bueno, aquí tenemos de todo, tenemos el patas blancas, tenemos La viuda negra. todos. Todos están aquí. Todos sí. tenemos aquí, bueno, y en la ciudad capital tenemos el patas blancas y también tenemos el tigre, que es prácticamente primo hermano y transmiten por lo menos casi todos las enfermedades Bueno, tropicales el culpable también. es el periurbano, el Culex. Ahora. Ajá, claro. Pero lo en menos este acá. caso ella se está refiriendo a todo este tipo de arbovirosis. A todos, que casi todos ellos están ahí como activos, y que soy yo, déjame trabajar, ¿no? Claro, y ellos se pelean, ¿oíste? Ellos se pelean el protagonismo. De hecho, hay una teoría en infectología que tú no puedes tener coinfección por 2 virus a la vez. Es decir, no puedes tener infección por, no sé, Zika y chikungunya a la vez. Pero hemos visto casos, hemos visto pacientes con COVID, por ejemplo, y con dengue, que son enfermedades básicamente antagónicas, porque una tendía a la trombosis y otra a la hemorragia. Lo vemos. Y son pacientes a veces bien complicados de manejar. Por eso es tan importante empezar a hacer más diagnóstico, empezar a acudir al médico, porque a veces como que subestimamos nuestros síntomas. Nos sentimos malísimos, no nos podemos levantar de la cama, pero no, voy a esperar sentirme mejor para ir al médico. Totalmente. Generalmente me dicen Déjame eso. dormir. De- Sí, Durmiendo se me pasa. yo creo que durmiendo se me pasa. Es que No, como bueno, estoy embarazada y estoy más cansada, doctor. Durmiendo se me No, pasa. tiene que ir a los tetras. Durmiendo se me pasa, si yo soy así, me duele la cabeza, No, no, me porque, dormí para veces se me pasa el dolor de Eh, cabeza. Sí. Sí, yo creo que vamos viendo esto. Bueno, se nos va atreviendo el tiempo, así que vamos a recapitular recomendaciones. Vamos a empezar con Lili, luego vamos con Francisco para las embarazadas, vamos viendo todo esto y bueno, yo creo que es fundamental que siempre tengamos buen conocimiento y de la mano de los médicos. Internet es fabuloso, es maravilloso, podemos resolver muchas cosas, pero no todo lo que sale en Google es totalmente cierto, y menos en medicina, y la salud es importante y no hay que jugar con ella, ni nosotros mismos ni jugar con la salud de los demás. Así que Claro. para eso están los médicos. Lili. Bueno, fíjense, básicamente las medidas de prevención son lo que estábamos hablando durante todo el programa: no tener reservorios de agua abiertas, así no sean aguas sucias, como lo mencionabas, utilización de repelentes, utilización de mosquiteros, de tela metálica en ventanas y en puertas. Y quiero hacer un inciso, porque muchas veces nosotros, sobre todo que vivimos aquí en ciudad, no utilizamos mosquiteros porque, bueno, pero ¿para qué? Si eso da calor, ¿no? La gente que sufre de calor eterno. Entonces, pero no, me da calor y no voy a utilizar eso. Bueno, tenemos entonces los riesgos no solamente del oropuche, que evidentemente pues la prevalencia o la frecuencia no es
tan importante como hablar de dengue, aunque los casos de dengue han venido en descenso. Pero nos protege contra muchas cosas, entonces yo creo que es el momento de que tomemos estas medidas en general. La utilización del tipo de vestimenta, la vestimenta de colores claros y que sea manga larga, que cubra las extremidades, pues genera un menos superficie corporal para que estos mosquitos puedan, evidentemente, pues transmitirnos la infección. No, bueno, referente a las embarazadas, es básicamente lo mismo que comentó Lili, ¿ok? Hay que prevenir, pues, no ir a un área endémica. Si vas a un área endémica, pues, tomar las previsiones para que no tengas un posible contagio, con todo lo mismo que acaba de decir ella. E incluso la colocaba que si tienes una pareja que viene de algún foco endémico, pues, se protejan con preservativos al menos por 6 semanas, un mes y medio. Y en dado caso, si tienes alguno de los síntomas, pues acude a tu control del embarazo. Obviamente, si sabes que estás embarazada, siempre acude al médico, ¿ok? Y bueno, no estás sola, nosotros estamos para ayudarlo. Bueno, vamos a darle también el mecanismo y método de contacto. ¿Cuál es tu cuenta y cómo te contactan, doctor? Mi cuenta es drfrancisco.carrera en Instagram. Y bueno, Lili. Yo Sí, está muerta de la risa ahí. Seguramente está viendo mensajes del Oropuch. No. Estaba pensando en algo que me llama la atención, pero es @doctora Lili Soto, DRA, con Y en la segunda sílaba. Bueno, es importante esto del oropuche, es importante entender que debemos acudir a los médicos cuando tengamos sintomatologías como las que ya hemos descrito. Si estamos embarazadas, pues hay que ir con el obstetra. O sea, ahorita yo creo que Francisco me vio y pensó que yo en verdad estoy embarazada, porque yo dije, estoy embarazada, doctor, y entonces por eso es que me canso más y me siento mal. Y me vio así como, ¿estarás embarazada? Bueno, pues no, hay que ir a consulta Francisco. para saberlo. No. Lastimosamente no, porque me parece que es una bendición. Pero eso es importante, pues, no subestimar los síntomas que tengamos y acudir. No esperar mucho tiempo. Por acá nos preguntan en qué parte ven la consulta y si tienen número telefónico. Sí, por supuesto. Clínica Tías es mi consulta privada, consultorio 214, mi número telefónico 0424-282-42. Más lento y otra vez. Más lento y otra vez. Claro, porque estamos en radio, estamos también en podcast Chévere, y de repente no lo están anotando. Clínica Tías, consultorio 214, piso 2. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde. Y mi número telefónico es 0424-282-42. Doctor. A mí me pueden ubicar en la Clínica Especialistas Unidos, eso queda en la Candelaria. Estoy en planta baja en el consultorio número 5. Mi número de contacto es 0424-497-9872. Repetimos el número. Repita, doctor. Estamos haciendo clases de locución. 497-9872. No, lo que pasa es que a veces estamos escuchando, razón. estamos manejando, de repente estamos en casa o en la oficina y nos parece interesante o queremos contactar a un especialista y dicen el número tan rápido que no nos da chance ni de escuchar bien o de anotarlo. Entonces, bueno, ya saben las cuentas de Instagram también, que de repente son más fáciles de recordar. DRA Lili con Y al final, Soto. El doctor es DR de doctor, la abreviatura, Francisco.carrera, nuestras cuentas @DanielaJSalas, la radio podcast activos por ustedes siempre y ven todo el contenido, tenemos reels bastante interesantes y nuestro canal de YouTube que es la radio podcast, ahí ven todos los capítulos que hacemos nuevamente para ustedes. Y bueno, Lili, Francisco, estamos también activos y pendientes del monitoreo del sarampión en las Américas, Claro. Ya hay una alerta por allí, entonces bueno, también activos por acá para saber qué sucede en nuestro país. Por ahora todo tranquilo, esperemos que continúe así. Así que gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estuvimos conversando con la doctora Lili Soto, médico e infectólogo, el doctor Francisco Carrera, ginecólogo obstetra. Como siempre, un gusto poderlos acompañar, estar allí a través de la consulta de tu consultorio podcast. Ya sabes, no lo googlees, escúchalo, velo a través de tu consultorio podcast. Y bueno, como siempre, agradecer la sintonía, la participación, aquellos que están con nosotros en redes sociales, los que están en internet, los que están a través de la 96.9. Y este espacio llega a ustedes gracias al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. Síguenos en las redes sociales como @dr_Asdrúbal Alfonso.
¿Quieres recuperar tu salud y calidad de vida? El doctor Guardán Quecliquen, especialista en cirugía general, bariátrica y laparoscópica, te ofrece a través de técnicas mínimamente invasivas cirugía bariátrica, metabólica, gastrointestinal y ginecológica, con menor tiempo de hospitalización, mejor abordaje de incisiones pequeñas, reincorporaciones más rápidas a las actividades cotidianas y menos dolor postoperatorio. Contáctalo al 0412-826-5301, 0412-826-5301 o a través de las redes sociales como @cirujano laparoscópico y @drguardán, tu cirujano de confianza.